7 de la noche con 57 minutos, tiempo del centro de México de este domingo 21 de enero de 2024. Me da mucho gusto estar con ustedes como todos los domingos, domingo de Lobo. Estamos ya sobrepasando la mitad del primer mes de este año 2024. Y bueno, pues la semana pasada habíamos dicho que si año nuevo, todo nuevo, y pues no, no es todo nuevo. Hoy les quiero platicar eh, algo que sucedió, que me sucedió esta semana y que pone de manifiesto muchas cosas que, como varias de lo que yo les platico está fundamentado en mi experiencia personal. Bueno, pues el relato de hoy está basado en mi experiencia personal ocurrida esta semana que acaba de terminar. Resulta que en el transcurso de la semana, bueno, pues tuve unos síntomas ahí medio raros, un poco de cansancio en las piernas, a pesar de que trabajo en una oficina, de repente, pues yo estiraba los pies y también los encogía. Estoy sentado la mayor parte del tiempo y yo de cualquier forma me sentía así como cansado, como si hubiese caminado muchísimo. El martes se lo atribuí, más o menos eso pasó como por lunes o martes. El martes se lo atribuí a que los zapatos me quedaban un poquito apretados y me lastimaban un poco los pies. Pero el miércoles sucedió exactamente lo mismo. Yo me sentía cansado de mis pies, me sentía con un dolor de ojos en esta parte de aquí, más o menos, todo esto, toda esta parte. Un poquito de dolor de cabeza. Me sentía el lunes con la cara muy acalorada. Y me llegué a casa y me tomé un ibuprofeno. eh, no me tomé la temperatura, pero me tomé el ibuprofeno y se me quitó esa sensación de acaloramiento. Bajo esa circunstancia y tomando en consideración que hay una nueva derivación del virus del COVID, que realmente en ese momento no recuerdo cómo se llama, pero que sí he leído acerca de ello, pues resulta que a mí se me ocurrió, pensé que tal vez podrían ser síntomas de COVID. Algo había leído desde la ocasión anterior, desde la pandemia, que los síntomas de COVID, y de hecho cuando a mí me dio COVID en 2021, tuve esa sensación de, cal- de temperatura alta, sin escalofríos y sin nada. Y además acababa de terminar de pasar una gripa, donde me había tomado un antigripal durante una semana. ¿Qué pasa? Que bueno, la sintomatología era muy similar. Un cansancio generalizado en los pies, en los brazos, un dolor de cabeza, dolor de ojos, eh, bueno, somnolencia, pues yo tenía mucho sueño. Y entonces, bueno, yo dije, pues voy a ver de qué manera puedo hacerme una prueba de COVID para saber si lo tengo o no. Eh, Ingresé a la página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, porque, eh eh, bueno, aquí yo vivo en el Estado de México, pero trabajo en la Ciudad de México y es lo que me queda más accesible. Y entonces me encontré con que decía en la página que las pruebas de COVID se efectúan en cualquier centro de salud de la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías, pues de allá, ¿no? De aquella entidad federativa. Y entonces, bueno, pues la más cerca es una que se encuentra en Marina Nacional, ahí muy cerca de la torre de Pemex. Y decidí, hablé por teléfono y me dijeron, sí, se realizan las pruebas de COVID todo el día, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, usted puede venir y ya. Eh, ¿Se acuerdan que en 2019 dijo López Obrador, cuando se creó el INSABI, que todo iba a ser gratuito y que con presentar la credencial de lector en cualquier centro de salud uno recibía atención médica? Bueno, cuando yo llegué al centro de salud, a mí me dicen, sí, tiene que subir al archivo y sacar una cita para que se le pueda hacer la prueba de COVID. Llego, presento mi credencial de lector, eso ya me lo habían confirmado por teléfono.
Llego, saco, presento mi credencial de lector en la ventanilla del archivo, consultan ahí en la computadora, integran unos datos, generan una hojita y me llaman después para tomarme los signos vitales. La temperatura, em, la presión arterial, el peso, la estatura, el aparatito que le ponen aquí, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es para medir la oxigenación. Y bueno, pues mi presión arterial estaba bien, no tenía yo temperatura alta, estaba en mi temperatura normal y la oxigenación pues también estaba normal. Pero sin embargo yo tenía esa sintomatología y era lo que me hacía sospechar. Me dicen que espere. Me preguntan que si soy alérgico a algún medicamento, que si tengo alguna enfermedad, etcétera. Si me había vacunado contra el COVID y contra la influenza. Yo les dije que sí, en noviembre nos aplicaron en la Secretaría la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID, la vacuna cubana, que es la que está aplicándose últimamente. Y bueno, creo que de este lado fue la influenza y de este lado la del COVID o al revés, realmente ya no me acuerdo. Pero la del COVID dolió mucho. La cuestión es que, eh, bueno, me llaman a consulta y la doctora me dice, pues sí, de acuerdo con los datos que estoy integrando y el resultado que me da la computadora, porque ahora yo no puedo tomar la decisión, la computadora es la que me indica si puedo hacerle la prueba de COVID. No le puedo hacer la prueba de COVID porque no hay pruebas suficientes, básicamente, pero además porque usted no cumple con 3 requisitos que nosotros denominamos la triada. ¿Qué es la triada? Y yo le pregunté, y ella me dijo, bueno, pues en primer lugar usted no viene con temperatura alta. En segundo lugar, no viene hiperventilando, es decir, así como que, no. Usted no viene tampoco, porque me escuchó el pulmón con el estetoscopio y me dijo, no se escucha, no sé cómo se denomina ese término, no se escucha así. Quiero suponer que es como cuando le hierve a uno el pecho, algo escuchan ellos. Yo, como he dicho muchas veces, no soy médico, entonces no sé qué es lo que escuchan, pero dijo, no cumple con ninguna de las 3 cosas, por lo tanto, no puedo yo mandar a hacerle una prueba de COVID, porque además no hay. Entonces, lo único que le puedo decir es que se tome un paracetamol y una Proxen, aquí le doy su recetita y bye. Y bueno, pues así fue. Me tardé más en llegar y más en esperar a que me dieran la cita, la consulta, a que me dijera que no. ¿Qué sucede? 3 puntos. Uno, efectivamente, es gratuita la consulta. Antes, pero yo pregunté cuánto cobraban. Antes, cuando uno iba a un centro de salud de la Ciudad de México, se pagaba una cuota pequeña de la consulta. No les puedo decir cuánto porque iba variando en función del tiempo. No era lo mismo que se pagara una consulta en el centro de salud eh, en 1980 o en 1995 o en el año 2000, porque pues la inflación y todo eso hacía que subieran los costos. Pero bueno, era una cuota pequeña de recuperación, pero en este caso ya no. Nunca me preguntaron si tenía, bueno, sí, la doctora sí me preguntó si tenía yo ISSSTE o Seguro Social, y le dije, sí, sí tengo el ISSSTE, pero pues es muy complicado en mi clínica ir a sacar una cita. Y me dijo, sí, pero de todos modos ellos tampoco tienen, em, ¿cómo se dice? Ellos tampoco tienen pruebas de COVID, ya no se tienen, ya no se, y cuando se tienen ya no se hacen indistintamente porque son muy caras, y entonces hubo una ocasión en que se utilizaron demasiado y se acabaron, y entonces era muy caro y pues ya no. La medicina, bueno, antes cuando le daban una receta el médico para que uno tomara, aunque fuera un paracetamol o
el naproxeno o lo que fuera, uno iba a la farmacia del centro de salud. Y yo le pregunté, ese medicamento me lo van a proporcionar aquí, y me dijo, no, aquí no se proporciona ningún medicamento. Yo ya lo entendí porque según el ejecutivo, en los centros de salud le deben a uno de proporcionar los medicamentos de manera gratuita. Yo no tengo por qué comprarlos. Pero bueno, esto viene a colación porque entonces, imagínense que alguien requiere un medicamento como por ejemplo un antibiótico. Si ellos no surten la receta, pues el antibiótico lo tengo que ir a comprar a, no sé, a la farmacia del ahorro, a la farmacia de Walmart, a la farmacia de la bodega Aurrerá, o en todo caso al de los similares. Y yo he escuchado mucho, bueno, nunca se me ocurrió hablar a la megafarmacia, porque ahorita les voy a comentar algo relacionado con lo de la megafarmacia. Yo he escuchado mucho que eh, existe una gran cantidad de farmacias, como no ha existido nunca en México. Así a grandes rasgos las que yo conozco, aparte de los similares y las del doctor descuento. Ah, por cierto, ¿se acuerdan que la semana pasada les hablaba yo de la farmacia del Fénix que tenía un personaje vestido de doctor con unos lentes medio cuadrados? Y esas farmacias del doctor, del Fénix, con ese personaje ahora se llaman las farmacias del doctor descuento y utilizan el mismo personaje, de las farmacias del Fénix que había antes. Bueno, existe la farmacia de similares, la farmacia del doctor descuento, que son exclusivamente de genéricos, entre otras. Existen las farmacias de genéricos, existe la farmacia del ahorro, la farmacia Guadalajara, la farmacia San Pablo, las farmacias Benavides. ¿Qué otras? Ustedes a lo mejor se acuerdan de otras que ya a mí se me están olvidando, pero existen muchas farmacias y todas tienen un común denominador que no tenían antes. Todas las farmacias tienen un servicio médico que atiende prácticamente con el horario de la farmacia. Y bueno, la condición es que la receta que extiende el médico además se cobra aparte, y es un cobro mínimo, a veces 50, 100 pesos. Esa receta se tiene que surtir en la farmacia correspondiente al consultorio. Y algunos médicos que trabajan en esos consultorios, por lo regular, son médicos retirados del IMSS, del ISSSTE o de los servicios de salud de algún estado. Bueno, ¿qué pasa? Hay quejas, no mucha gente común, la gente dentro del mismo gobierno y algunos medios de comunicación se quejan de que hay una proliferación de farmacias con sus consultorios al lado y que esto se ha convertido de alguna manera en un negocio. Pero ese negocio está propiciado precisamente porque los servicios de salud que el Estado tiene que proveer, o bueno, que imparte, no cumplen con lo que los derechohabientes se quieren. En este caso, una prueba de COVID. Si yo no llevaba COVID y si lo hubiera tenido, o sea, porque yo tengo que llegar prácticamente muriéndome con una hiperventilación y una temperatura alta, pues evidentemente no me van a recibir en un centro de salud, me van a mandar a un hospital de urgencias. Entonces también ahí hay una serie de incoherencias. Existe la falta de los medicamentos, porque les digo, antes los daban. Y ahora ya no, simple y sencillamente, no, aquí ya no se dan medicamentos, lo tienen que comprar. ¿Y cómo por qué? Es como también en el ISSSTE. Nosotros estamos viviendo una situación porque, por ejemplo, eh, cuando yo tuve el año pasado el problema de mi mano, que me caí, las radiografías no me las pudo, y lo expuse en un video, las radiografías no me las pudieron hacer en las clínicas del ISSSTE porque los aparatos no funcionan.
Y entonces yo tuve que hacerme las radiografías en un laboratorio privado, aquí muy cerca, por cierto, y pagarlas. Y entonces las cuotas que a mí me descuentan como trabajador de al servicio del Estado por concepto del ISSSTE, ¿qué pasa? Y nos descuentan a todos. A lo mejor no es una gran cantidad si ustedes quieren, pero se supone que son para eso, porque me queda claro que no me voy a estar sacando una radiografía todos los días para poder utilizar lo que me descuentan. Es totalmente tonto, pero se supone que para eso es. Y entonces, ¿dónde está esa parte del nuevo ISSSTE que tanto han promovido en los últimos meses? Por otro lado, a Juan, ustedes ya conocen a Juan, que de repente pasa y todo, y que vive aquí conmigo, su médico tratante le pidió que se hiciera una resonancia magnética del cerebro por una situación que él tuvo cuando era niño. Hay una placa metálica del lado derecho aquí y que puede ocasionar complicaciones con el paso del tiempo. La última vez que se hizo esa resonancia magnética antes de la pandemia fue en el Hospital 1 de Octubre, sin problema. Ahora resulta que el Hospital 1 de Octubre no puede hacer esa resonancia magnética porque los aparatos no funcionan. Y entonces hay que irse a hacer la resonancia magnética en un laboratorio privado. Laboratorios del Chopo cobran 6,000 pesos por esa resonancia magnética, que equivaldría, pues, no sé, como más o menos poquito, un poquito menos que una quincena de mi sueldo. Laboratorios Polanco y Salud Digna, entre otros, cobran 4,000 pesos por la resonancia magnética. ¿Y por qué hay que gastarlo por fuera si para eso está el ISSSTE? Porque si me voy a atender y voy a tener que pagar todo, pues entonces no voy al ISSSTE. Entonces mejor me voy con un médico particular. La desventaja es que no tengo dinero para poderlo pagar. También un médico particular no me va a cobrar 50 pesitos como como en la farmacia del ahorro o en los similares por mandarme a hacer un estudio de esa naturaleza, porque son médicos generales y aquí se requiere de una especialidad. Entonces, bueno, pues, insisto, ¿dónde está el nuevo ISSSTE? ¿Dónde están las cuotas que nos descuentan a nosotros cada quincena y que muchísima gente en su vida utiliza el ISSSTE ni para ellos ni para sus familiares? Entonces yo ya no entiendo. Por otro lado, no que íbamos a tener para 2023, ¿eh? 2023, un sistema de salud no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Yo ahí lo dejo, yo ya no digo más. Ahora, no hablé a la megafarmacia porque, pues, ¿como para qué? ¿Para qué? ¿Para un paracetamol? Pues no. Para un naproxen, que es el Flanax, que por cierto está carísimo, ¿eh? Si lo compro por fuera. Pero en fin, ¿por qué no hablé a la megafarmacia? Porque, pues, para empezar, no conozco el número de teléfono, por ahí lo podía haber investigado en internet, no creo que sea muy complicado, pero resulta que desde como por el miércoles estuve viendo las noticias en los diferentes medios de comunicación, la radio, la televisión y algunos influencers en internet, donde decían que de 12,000 llamadas que recibió la megafarmacia desde que se aperturó en diciembre del año que acaba de concluir hasta ahorita, donde han pasado 3 semanas, más o menos alrededor de 20 días, de las 12,000 llamadas que ha recibido, solamente 6,000 llamadas son buenas, porque las otras pues se han cortado, no se escucha bien, son llamadas equivocadas, lo que ustedes quieran y mal. Pero solamente 6,000 llamadas de esas 12, es decir, la mitad de esas 6,000 llamadas han sido buenas y han sido atendidas. Ahora fíjense bien, ¿cuál es el 10% de 6,000? 600.
¿Cuál es el 1% de 6,000? 60. Se han atendido en 20 días en una farmacia que costó muchos millones de pesos, que supuestamente tiene una gran cantidad de medicamentos, solamente 67 recetas, un poquito más del 1%. ¿Yo qué les digo? O sea, gasto inútil, capricho, como dijo, como dijo el ejecutivo, es una, es una farmacia que no existe en ninguna parte del mundo. No, no existe en ninguna parte del mundo, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo, como en Dinamarca, la gente tiene un seguro o tiene un valecito donde va y cuando la farmacia de su clínica no tiene el medicamento necesario, pues va y lo cambia a una farmacia comercial por el medicamento y el gobierno hace la transferencia de recursos. Pero como aquí todo es con las empresas privadas, todo es corrupción, menos otras cosas. Entonces, pues bueno. ¿Y entonces qué pasa? Que de repente los medios de comunicación, algunos periodistas, empiezan a decir pues, qué está pasando con esa megafarmacia. Y entonces el ejecutivo dice, es que no es cierto. Hubo un periodista que lo confrontó ahí mismo en su conferencia matutina. Y él no, se enoja, no, no es cierto, está mal, los conservadores, no es, la farmacia funciona de maravilla, todo está surtiéndose, chalala, chalala. Y entonces los periodistas son los mentirosos, entonces los periodistas son los conservadores y son los que están en contra, pero yo simple y sencillamente digo algo que es muy importante y por eso yo expreso a través de mis videos mis vivencias. Yo, si fuera periodista o si fuera el mismo ejecutivo, no podría decir que sí o que no a algo si no lo vivo. Yo hablo con conocimiento de causa. Viví las cosas esta semana con esta cuestión de que no se me pudo aplicar una prueba de COVID porque no hay, porque no llegué con quién sabe cuántos grados de temperatura corporal, porque no estaba hiperventilando y porque mis pulmones no se escuchaban como si estuviese una olla hirviendo. Entonces tendría que llegar muriéndome para que me pudieran atender y a ver si así es COVID, porque a lo mejor no. Entonces, es mi vivencia. Ni el Ejecutivo, ni Loret, ni Carmen Aristegui, ni nadie puede decir lo que pasa porque no lo viven. Porque ellos pueden decir que el ISSSTE, el seguro, el IMSS Bienestar y que los hospitales de salud, los periodistas pueden decir que están en malas condiciones y a lo mejor tienen razón. El Ejecutivo y Sheinbaum y los diputados y los senadores y chalala pueden decir que estamos en un sistema de salud como el de Dinamarca y que la megafarmacia surte 20,000 recetas diarias y que nadie se queda sin medicamentos y que el ISSSTE funciona de maravilla y que el Seguro Social funciona de maravilla y que todos vivimos en un mundo feliz. Pero quienes vivimos las situaciones en el ISSSTE, en el Seguro Social y en el sector salud en general, somos nosotros, los derechohabientes. ¿Mm? Porque aunque a mí me digan que todo está muy bien en el ISSSTE, que hay un nuevo ISSSTE, no, no hay un nuevo ISSSTE, porque yo tengo que formarme a las 4 de la madrugada en una clínica donde nada más dan 35 fichas, porque si yo hablo por teléfono para solicitar una cita, me dicen que ya no hay porque la disponibilidad está hasta abril, pero pues si yo entro a internet, yo veo que todo está saturado nada más una semana, yo no veo 3 meses disponibles. Entonces yo no entiendo esa parte. Yo no, yo insisto, nadie ve ni nadie sabe mejor las cosas
que quien las vive. Y el Ejecutivo podrá decir que todo está de maravilla. Y los periodistas podrán decir que todo está mal, muy mal, demasiado mal. Y a lo mejor tienen razón, o seguramente sí tienen razón. Pero el que vive a diario o que vive la experiencia de acudir a un hospital o a una clínica pública del tipo que sea, es el único que puede decir cuál es la verdad de las cosas. Y yo en este caso lo digo. Y perdónenme si es que en algún momento determinado me excedo, pero es que es la verdad. ¿Mm? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo. Esa fue mi experiencia esta semana y esta ha sido la experiencia y qué va a pasar con con la resonancia magnética de Juan porque tiene cita el próximo mes de marzo. Pues yo le preguntaba hoy que pasamos afuera de un Salud Digna y me dijo, pues le voy a decir que no, porque pues no me voy a gastar 6,000 pesos que no tengo, este, porque pues no, se supone que para eso tenemos el ISSSTE. Entonces, bueno, pues así mucha gente se queda y por eso se van con las farmacias de similares y con las Benavides a que les den una atención médica porque pues en las clínicas del sector público le dan a uno un paracetamol y su diclofenaco y váyase a su casa. Mueras en su casa. Y bueno, pues ya no los aburro. Quiero saludar como siempre, como cada semana, a quienes me ven en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Centroamérica, particularmente en Centroamérica, en Salvador y Costa Rica, en la República, en el Caribe, en República Dominicana, en eh, ¿cómo se llama? Colombia, Venezuela, Argentina y por supuesto del otro lado del Atlántico en España. Muchas gracias por verme. Aquí estamos. La próxima semana nos vemos con otro tema muy importante, muy interesante, porque ya se terminaron las precampañas de los candidatos, tanto en la Ciudad de México como a nivel presidencial. Y les voy a comentar algunas cosas que yo he visto, no necesariamente lo que se lee en los medios de comunicación o lo que se ve en los medios de comunicación, cosas que yo he visto y que me llaman mucho la atención y las vamos a comentar aquí la próxima semana. Mientras tanto, pues les deseo que pasen un buen fin de semana, un maravilloso fin de domingo y nos vemos luego.